Antes de entrar propiamente dicho al tema que nos ocupa sobre la cristología de la carta a los Hebreos, precisemos algunos datos importantes. La llamada carta a los Hebreos no es una obra de carácter epistolar. El autor la define más bien como una homilía sinagogal, es decir, la exhortación que sigue a la lectura de la ley en el contexto cultual. Hechos 13:15. La carta a los Hebreos tiene el aspecto de ser una fuerte exhortación a permanecer fieles en la fe que han recibido de sus evangelizadores. Está dirigida a una iglesia dinámica, pero que se encuentra en período de decaimiento, y el autor de la exhortación teme la apostasía entre los cristianos. En cuanto al autor de la exhortación, ha habido variedad de opiniones entre los escritores de los primeros siglos de la Iglesia. Entre esos escritores, Tertuliano, el más antiguo, se la atribuyó a Bernabé. Eusebio de Cesarea, en su obra sobre historia eclesiástica, afirma la opinión de algunos autores griegos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría señala a San Pablo como su autor, pero que fue traducida al griego por San Lucas. Orígenes dice que Hebreos era obra de Lucas o de Clemente Romano. También han señalado como autor de la carta de los Hebreos a Apolo. Del análisis del texto de la carta surge con claridad que el autor no puede ser Pablo. En todo caso, el asunto sobre la autoría de la carta a los Hebreos continúa en estudios e investigaciones. La Cristología. Texto introductorio. Capítulo 1, versículo 1 al 4. El autor ofrece brevemente una síntesis profunda de lo que quiere exponer a continuación. Dios Padre es el protagonista de todo el proceso salvífico. Junto a Él está el Hijo, de quien se afirma clara y rotundamente su procedencia de Dios y su igualdad plena con Él. Este Hijo está presente en el origen del mundo como palabra creadora e interviene de forma absolutamente privilegiada en la salvación del mundo a través de una singular mediación que presenta caracteres sacerdotales. Hebreos capítulo 1 versículo 5 hasta el capítulo 2 versículo 18. Esta primera parte de Hebreos consta de 3 secciones. La primera sección es de carácter doctrinal. Presenta el misterio de Jesús como Hijo de Dios, muy superior a los ángeles. La segunda sección exhorta a estar atentos a la palabra de ese Hijo y a tomar en serio la salvación que nos llega a través de la palabra. Y la tercera sección, de nuevo doctrinal, muestra que el poder liberador del Hijo con respecto a los hombres es mucho mayor que el de los ángeles. Hebreos presenta igualmente a Jesús como superior a Moisés en credibilidad y autoridad. En la casa de Dios, es decir, en el pueblo de Dios, Moisés es un miembro más, aunque muy importante, pero Jesús es el arquitecto y en cuanto hijo igual a Dios, es el constructor del pueblo. Hebreos 3, del 1 al 6. En Hebreos 4, versículos 12 al 16, se presenta a Jesús como el más digno de confianza que Moisés. Este texto abre la consideración de Jesús como sacerdote misericordioso e inocente que nos comprende y nos ayuda. Hebreos 5, del 1 al 10, subraya la misericordia de Jesucristo sacerdote. Él es uno de nosotros,
que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también ha sido sometido a la prueba y al sufrimiento. A partir de aquí, el autor afronta el misterio del Jesús histórico, que es sacerdote según el modelo de Melquisedec, llevado a su plenitud, causa de salvación eterna. El autor explica cuáles son los aspectos específicos del sacerdote que tenemos. Jesús es sacerdote de la nueva alianza. Su sacerdocio es superior al de Melquisedec. Es un sacerdocio perfecto y es fuente de salvación eterna. Hebreos 5, versículo 11 al capítulo 10, versículo 39. Jesús, promesa de Dios hecha realidad, ha entrado ya al santuario. Si ha entrado la cabeza, entrarán también los miembros. Hebreos 6, del 19 al 20. Jesús es sacerdote distinto y superior, como es fácil demostrar recurriendo a la Escritura. El sacerdocio de Jesús es distinto al sacerdocio levítico representado por Aarón, el hermano de Moisés. El sacerdocio de Jesús no es de origen humano, ni está sujeto a la muerte, sino que es un sacerdocio de origen divino que no terminará jamás, como corresponde al Hijo eterno de Dios. Utilizando el Salmo 110, el autor de la carta a los Hebreos subraya la excelencia del sacerdocio de Jesús, que es eterno y está garantizado por el juramento de Dios. Capítulo 7, versos 11 al 28. La sección Hebreos 8, versículo 1, al capítulo 9, versículo 28. Allí el autor quiere demostrar de manera gradual y progresiva que el sacerdocio de Jesús es perfecto por su sacrificio. El desarrollo de la exposición se hace por contraste entre Jesucristo y las instituciones cultuales del Antiguo Testamento. Tanto el culto como la alianza del Antiguo Testamento se mueven a un nivel meramente humano. No llegan al cielo, no procuran el verdadero acceso a Dios, no establecen una verdadera comunión con Dios, no transforma interiormente al hombre. Por eso se hace necesariamente un nuevo culto y una nueva alianza. Cristo se ha entregado Él mismo a Dios, entregándose con toda fidelidad a Dios. Él se ha presentado ante Él y ha conseguido la verdadera purificación de los hombres. Hebreos 9, 13 al 14. Con Jesús, Él mismo ofrece un sacrificio existencial y no meramente cultual, donde Jesús es el oferente y la víctima. En esto consiste y se sella la nueva alianza, con la sangre de Cristo. Hebreos 9, 15 al 28. El sacrificio de Cristo sacerdote ha destruido por completo la condición pecadora del hombre y ha abierto para siempre el trono de Dios. Cristo es causa de salvación eterna. Su sacrificio purifica interiormente al hombre porque Jesús se ofrece a sí mismo entregando su propia vida. Hebreos 10, 10. El sacerdocio nuevo de Cristo ha hecho posible que nos acerquemos con confianza al trono de Dios. No hay más que un camino para entrar en la vida, y es la sangre de Cristo. Quien abandona este camino se pierde. El autor subraya con mucho énfasis el castigo que esto merece. Hebreos 2, del 1 al 4, Hebreos 6, del 7 al 8 y capítulo 12, versículo 25. Quien rechaza la única salvación de Dios, que es Jesús,
correrá la suerte de Esaú, ejemplo típico de quien se excluye a sí mismo. Hebreos 12, 16, Génesis 25, 33 al 34, 27, 30 al 40. El autor de la carta a los Hebreos es consciente de que es posible rechazar a Jesús, mediador de la nueva alianza, pero las consecuencias de ese rechazo serían terribles, porque aunque Dios es un Padre amoroso al que podemos acercarnos con confianza, es también fuego destructor que purifica y consume, y que no permite aceptar ningún compromiso con el pecado. Hebreos 12, 25 al 29. El autor de la carta a los Hebreos finaliza su exhortación reconociendo a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13, versículo 20.